Primero, antes que todo, agradecerle a mi amigo Luis Ortiz la deferencia que ha tenido de invitarme a este congreso, así como a las autoridades de ASIER y desde luego a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados. Mi ponencia, pues evidentemente me voy a ajustar al poco tiempo de los 15 minutos y básicamente lo que quiero es compartir un poco la experiencia que desde la acera regulatoria in-house en la ESPH, para los amigos que nos visitan de afuera, la ESPH es la empresa de servicios públicos de Heredia. Somos un operador que presta servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y también a su vez somos operador de telecomunicaciones. Es decir, la tarea no es fácil porque estamos en todos los sectores regulados a la vez y somos la única empresa pública en este país que tiene todos esos mercados a su entorno. Vamos a ver, un poco hablar de transformación digital. ¿Qué implica y cómo lo conceptualizamos nosotros a lo interno de SPH? Pues básicamente como nuevas oportunidades que han surgido producto del surgimiento de las tecnologías, en donde se convierte una oportunidad necesaria, indudablemente, para el desarrollo del marco competencial que tenemos nosotros a lo interno. Pero la transformación digital, a pesar de ser un concepto con el cual todos nos sentimos maravillados y en el primer bloque de la tarde y en la mañana estuvimos hablando de temas relacionados con la transformación digital y economías colaborativas, pues en el caso nuestro como empresa y como operador público, la transformación digital pasa desde luego por crear nuevas aptitudes a lo interno de la organización tendiente a una nueva reinvención de nuestra estructura a lo interno. No está enfocada directamente con la tecnología que utilizamos per se, sino más bien con los objetivos y la estrategia empresarial que necesitamos llegar de cara a una reinvención de lo que venimos haciendo. En el caso nuestro de SPH, hemos sido criticados por algunos sectores justamente por incursionar en sectores donde típicamente la SPH no incursionaba. Siempre se nos había encasillado como una empresa únicamente prestataria del servicio hídrico y a su vez en materia de energía. Bueno, con la apertura y liberalización del mercado de las telecomunicaciones, incursionamos fuertemente en el mercado en materia de telecomunicaciones y hoy estamos teniendo bajo nuestra responsabilidad proyectos de impacto nacional como lo es la factura electrónica y los brazaletes en el caso de la población penitenciaria o en conflicto con la ley penal. Esto supone un segundo reto y así lo hemos entendido. No hay opción. Tenemos solo dos alternativas. O dejamos que el miedo nos venza como operadores públicos y seguimos por la línea tradicional en cómo hemos venido haciendo las cosas o nos montamos en la ruta del cambio y apostamos por la transformación. En España, algunos datos interesantes muestran que el 39%, que las empresas que se han sumergido en los procesos de transformación digital han experimentado un 39% de crecimiento en sus ventas y en sus productos. En nuestro caso, hay un reto fundamental que como operadores públicos nos toca y es entender que nosotros como empresas públicas formamos parte del ecosistema digital. Y si como empresas públicas formamos parte de este ecosistema digital, pues automáticamente vamos a ser actores y agentes de cambio en la reducción de la brecha digital. Y en esta ruta, pues no nos queda de otra opción. ¿Cuál es un poco nuestra realidad? Antes teníamos teléfonos públicos y hoy apostamos por centros y baterías de carga, porque el mundo cambió y porque hoy todo el mundo está conectado. Bueno, parte de este mismo proceso de transformación nos obliga a entender cuál es el perfil del cliente al que nos estamos enfrentando. Yo creo que aquí todos detestamos tener que ir a una sucursal bancaria cuando podemos hacerlo todo en línea y estoy seguro que como empresas públicas prestatarias de servicios, pues también estamos experimentando un perfil de cliente, de usuario, que ya no le gusta ir a la agencia a hacer un trámite para solicitar un medidor, un permiso para la disponibilidad de un servicio de agua potable, o peor aún, el viacrucis, y aquí que tengo a Andrés a mi lado, viven algunos operadores de telefonía móvil
con algunas empresas que administran infraestructuras casa, sobre todo postería, y hablo algunas porque nosotros hemos venido agilizando los procesos, ¿verdad?, sufren para obtener el permiso de un contrato de acceso, de interconexión o de uso compartido de infraestructura esencial. O peor aún, cuando todavía tenemos en algunas zonas del país postes de madera, ¿verdad?, en un estado totalmente deplorable. Buen servicio. Y esto es la clave del éxito de la transformación digital. Veamos cómo hacerlo. Quiero mostrarles esta gráfica que es de un estudio del año pasado del BID sobre gobiernos que sirven. Si vemos la gráfica, un 27% corresponde a integridad y rendición de cuentas como un factor determinante en la confianza en las instituciones públicas, y la gran masa lo compone un 71% en materia de servicios. Aquí estamos hablando de equidad de tratamiento, aquí estamos hablando de oferta e información adecuada, aquí estamos hablando de la calidad del servicio que le estamos brindando al usuario y sobre todo de un tema medular: ¿cuál es el nivel de capacidad de respuesta que tenemos en cada proyecto y negocio que emprendemos? Esto es vital para entender los procesos de transformación digital, porque esta es la realidad del perfil del cliente actual. Es un perfil del cliente que para él todo es instantáneo. Hace, creo que tal vez 2 años más o menos, estuvo en este mismo auditorio el profesor Ricardo Rivera Ortega, y dijo una frase que a mí me marcó en los procesos de regulación que tengo que supervisar en SPH, y es que hoy en día el proceso disruptivo y el surgimiento de las TICs parten de una métrica en el tema de factor tiempo, y es que 10 minutos es considerado una falta de respeto para contestar un WhatsApp. Bueno, esa misma métrica, si la aplicamos al perfil de usuario, ¿verdad?, yo estoy seguro que el usuario no quiere sufrir las calamidades de que porque solo un determinado operador público me brinda el servicio de agua, pues entonces tengo que sufrir el calvario tramitológico para que 3, 4, 5 semanas después me den un servicio. Es un perfil de usuario que además hoy en día todo lo estima relevante, y en esa relevancia la satisfacción y la experiencia resulta totalmente trascendental. Y finalmente es un cliente cada vez más selectivo. Ya no está en capacidad de soportar debilidades en el servicio que brinda, y aquí el reto principal que tienen los operadores públicos es cómo lograr y cómo enamorar a nuestros usuarios, a pesar de que en algunos servicios les toque estar casados con nosotros forzosamente, porque tal vez somos el único operador que da el servicio eléctrico de agua potable en una determinada zona, y peor aún en el caso en los servicios de telecomunicaciones, en donde sí tenemos una competencia efectiva con una multiplicidad de operadores, y creo que estoy seguro que ese es uno de los principales retos que tienen los operadores móviles. Bueno, ¿cómo logramos que nuestro cliente se case, se quede, se siente contento y no suceda como sucede hoy en temas de las relaciones matrimoniales, en donde el divorcio es el común denominador, porque si no sirve me cambio y me vuelvo a casar? Bueno, estoy seguro que ningún operador público quiere eso en los servicios que presta. Esto nos obliga entonces a cambiar el chip. Ya no podemos seguir pensando como operadores en que nuestra obligación es solamente dar un producto o dar un servicio, sino que tenemos que brindar y dar un salto más allá y hablar de un concepto de experiencia. Experiencia, pero en la satisfacción del servicio que está recibiendo el usuario. Es sorprendente, por ejemplo, cada vez que sale un iPhone nuevo, las filas que se hacen. Y el consumidor se vuelve poco racional. No le importa si él termina pagando por un terminal móvil 4 veces más, pero yo necesito el iPhone 8. Y si es el X, mucho mejor. Al costo que sea. Bueno, ¿por qué no apostarle a ese mismo nivel de fidelidad en el cliente que tenemos en los servicios que estamos prestando? ¿Cómo hacer para que el industrial que está casado con nosotros en servicios energéticos tenga ese mismo nivel de satisfacción? En el bloque de la mañana se hablaba de sistemas reputacionales en el caso de las plataformas colaborativas. Bueno, este mismo concepto tenemos que traducirlo a los servicios regulados que como
públicos estamos brindando. Las contralorías de servicio que típicamente existieron y siguen existiendo en las administraciones públicas se convirtieron en un buzón de quéjese aquí, pero sin respuesta por parte de la administración. Bueno, en materia de servicios que estamos inmersos, este nivel de sistema reputacional del servicio no solo tiene que ser en función del funcionario que está en ventanilla teniendo el trámite, del empleado técnico que está en sitio dando respuesta, sino también de la administración en términos generales. Y por eso es que hoy justamente la democratización, datos abiertos y plataformas digitales nos permiten también, aún en servicios regulados, apostar por estos sistemas de reputación para los usuarios. ¿Cómo hacerlo? Y aquí voy agilizando un poco el paso. Algunas acciones obligadas. En primer lugar, tenemos que repensar el valor del servicio, tenemos que rediseñar el modelo de negocios y sobre todo apostar a la innovación. En mi experiencia en el caso de SPH, hace 3 años y medio que yo llegué, me tocó vivir, después de venir del sector privado, una institución que estaba acostumbrada únicamente a brindar servicios de agua y electricidad y aguas residuales, ¿verdad? En donde el cliente es muy estático. ¿Por qué? Porque además por temas de competencia territorial tenemos ciertos sitios definidos en donde poder actuar y en donde al usuario no les queda más que acercarse a nosotros. Pero en materia de telecomunicaciones no. Ahí competimos contra otros operadores públicos, ahí competimos contra operadores privados y entonces la dinámica a lo interno de la institución tiene que ser otra. Y aquí entonces tenemos que pensar en un rediseño de los productos que estamos brindando, que sean servicios que faciliten la vida al usuario y sobre todo tenemos que aprender a comunicar y podrá sonar un tanto romántico, pero casi que aprender a comunicar emocionalmente con el usuario. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Pero sobre todo, ¿qué espera del operador público? ¿Cómo hacerlo? Algunas pautas básicas que me he permitido compartir con ustedes en función de mi experiencia. En primer lugar, tenemos que replantear totalmente la eficiencia operativa al interno de la administración. Y para eso tenemos que apostar a la digitalización de procesos, para eso tenemos que revisar toda la reglamentación que a lo interno tenemos. No puede ser posible que en materia de prestación de servicios los requisitos se los invente el funcionario según el humor con el que está hoy en el mostrador atendiendo. No puede ser posible que en materia de requisitos técnicos todavía estemos transitando entre claros y sombras y finalmente tenemos que apostar a un proceso de gestión de la calidad. En el caso nuestro hemos apostado por las certificaciones ISO y somos la única empresa pública en el país que tiene todas las distintas certificaciones ISO, tenemos 5 niveles de certificación y seguimos apostando en procesos de mejora continua a nivel de sistemas de GIS, de SCADA, que permiten digitalizar estos procesos. Segundo, rediseñar el modelo de negocio. Y aquí implica hablar de innovación digital, implica hablar de crowdsourcing y desde luego de una personalización de los productos que brindamos. Sobre todo porque la necesidad de consumo y en muchas de las soluciones en materia de infocomunicaciones que surgen hoy en día en el mercado, no las planteamos nosotros como operadores, las define el cliente. Y aquí desde el punto de vista jurídico ha sido una verdadera batalla lograr que algunos organismos de regulación y de supervisión y de fiscalización entiendan los alcances de las infocomunicaciones, entiendan los roles que pueden jugar los operadores públicos y ni que hablar de un tema que creo que mañana mi amigo Marco Ireña va a tocar con el tema de la contratación entre sujetos de derecho público ligados en este tipo de temas. Es decir, todavía desde el punto de vista del diseño jurídico tenemos limitaciones jurídicas que permitan generar mecanismos más ágiles en el caso de los operadores públicos, porque los operadores privados pues tienen un marco de acción un poco más laxo. Tercero, preparar a la gente. Miren, lo medular aquí es que la administración pública, los operadores entiendan cuál es su mayor activo. Nosotros lo hemos entendido como nuestra gente, ¿verdad? Nuestra gente es el principal elemento activo y
ha sido a nuestra gente la que hemos tenido que empezar a capacitarlo. Aquí estuvimos hablando de inteligencia artificial y bueno, y es algo que viene, pero desde luego también hemos tenido con nosotros como empresa pública no solo digitalizar procesos, sino también preparar a los funcionarios que hoy día están con sus procesos a cargo frente a este cambio de paradigma, hablar de ubicuidad. Y bueno, desde el punto de vista normativo, todavía no hemos sido lo suficientemente creativos en el país para empezar a implantar jornadas que tengan que ver con jornadas comprimidas, por ejemplo, regular de una mejor manera el teletrabajo y el homework, y desde luego tener esquemas de horarios flexibles, sobre todo que en materia de operadores privados lo pueden hacer, pero en el caso de algunos operadores públicos que están sujetos a cierta regulación, pues en este tema de ubicuidad laboral todavía tenemos siguiendo algunos desfases desde el punto de vista normativo en la materia laboral que permitan una mayor agilidad. Y finalmente hablar de cultura digital. Y esto implica meterse en el ADN institucional, implica replantear objetivos, visión y sobre todo al primero que tenemos que convencer en esto es al usuario, ¿verdad? Y no solo eso, también al propio funcionario que está inmerso dentro de la administración. Desde luego que esto es un reto que apenas comienza y aquí voy tirando algunas ideas propiamente conclusivas. Quisiera mostrarles esta gráfica que es de un estudio del INCAE del año 2016. Desde hace más o menos 5 años atrás, INCAE viene haciendo un estudio de la calidad de los sitios web de las instituciones públicas en el país. Quise mostrar este dato porque a veces olvidamos que en el proceso de transformación digital hay cosas básicas y medulares que atender. Y bueno, ¿y cómo pretendemos hablar de transparencia, información, rendición de cuentas si los propios sitios web de las instituciones públicas no son lo que esperamos? En este estudio del INCAE se analizan 3 factores puntuales: calidad de la interacción, calidad de la información y la calidad del medio digital. Como lo pueden ver en el gráfico, el sector que obtuvo la puntuación más alta fueron los poderes de la República y los órganos adscritos con un 57.27%, de un 100%. El avance que han tenido en la calificación en 5 años no ha superado los 3 puntos porcentuales. Y si nos vamos al último escalafón, las municipalidades con un 42.5%. Y estoy seguro que los operadores públicos y privados que están aquí presentes sabrán las dificultades que implica lidiar con las municipalidades en muchos de estos temas. Y finalmente les comparto este otro dato. Lo que hice fue sacar y condensar cómo salimos los distintos operadores que estamos en el país. Compañía Nacional de Fuerza y Luz con un 67%, el ICE con un 64%, la SUTEL con un 61.39%, ESPH con un 61.35%, el MISIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de este país, con una evaluación de un 51.08%. Bueno, yo creo que si queremos seguir encantándonos y enamorándonos con el tema de la transformación digital, pues tenemos todos los operadores públicos y algunos reguladores y en el caso del Ministerio como rector en la política pública, una tarea pendiente en cosas básicas como son la calidad de la interacción, la calidad de la información y la calidad de los contenidos digitales que tenemos en nuestros sitios web de cara a hacerle la vida más simple al usuario. Yo esperaría que la transformación digital avance tanto al punto de que algún día Siri sea capaz de responderme preguntas que antier las hice de cara a la presentación y no me las pudo responder. ¿Cuánto he consumido de mi plan de datos este mes? Y la respuesta de Siri fue ninguna, ¿verdad? ¿Cuánta agua he consumido este mes? ¿Verdad? Y lo que hizo fue referirme al app de salud, ¿verdad? Bueno, yo esperaría que la transformación digital avance tanto a que sin necesidad de un aplicativo propio de cada operador, logremos procesos
que nos permitan responder este tipo de cosas. Y finalmente cierro mi ponencia y se los dejo a modo de reto y como una invitación de cara para discutir en una posterior oportunidad, que el principal reto es también dar un salto hacia la transformación digital verde. Es decir, tenemos que apostar a una transformación digital que incorpore en los procesos tecnologías limpias, tecnologías ecológicamente amigables con el medio ambiente y bueno, y sobre esto será un tema que en próximos foros podremos seguir compartiendo. Desde luego quedo a su disposición para cualquier consulta y agradezco su atención.